Vamos a hablar ahora del siguiente tema característico de estructuras metálicas, que es el pandeo. Cuando yo tengo que hacer un cálculo de a pandeo de una resistencia de barras, la tengo que hacer a tracción, a compresión, a pandeo lateral o flexión y a flexo-compresión. En la tracción hablaríamos que no había pandeo si el lambda, es decir, la esbeltez reducida llamada lambda, es igual a LK por raíz cuadrada de FI partido entre E y partido en todo entre 2pi. ¿Vale? La esbeltez reducida puede ser menos que 3 cuando las barras son principales y menor que 4 cuando son elementos o barras de arriostamiento, tales como puede ser la cruz de San Andrés. Normalmente casi siempre nos encontramos que las barras son principales, luego el lambda es menor que 3. La longitud de pandeo, LK, es igual a beta por L, y el radio de giro se mide en I pequeña y se llama milímetros, y según el prontuario siempre utilizamos el radio de giro con eje débil, que normalmente en el sentido Z, ¿no? Y además la medida de este radio de giro serían milímetros. Cuando calculo esta compresión, este pandeo, hablaríamos también de el momento axil. El plano ED es menor o igual que el momento axil en el plano RD. Luego tenemos lo que yo llamo el bicho, la X mínima, por raya de fracción el área por F sub i partido entre lambda. Luego el M sub i o gamma para cada eje, nos quedamos también con el bicho menor y nos quedamos siempre para que tenga más seguridad. Y luego el área siempre la sacamos de los prontuarios que tenemos. Para calcular el coeficiente de reducción del pandeo, el X-min, se calcularía a partir de lambda. Hemos dicho antes que lambda es igual al coeficiente beta, sub k si queréis, por la longitud, partido por el radio de giro que es I sub k. Y a la vez se multiplica por raya de difracción, F sub i partido entre E, sería la resistencia característica del material, partido entre pi. También este lambda, de los coeficientes de reducción de pandeo, para calcular la X mínima, puede ser menor que 2 en barras principales, entre 2 a 7 en elementos de arriostamiento, o 2,7, pone 2,7, y 0,2 para cuando la esbeltez no pandea, es decir, cuando el X o el bicho es mayor a 1. Una vez que tenemos esto, tenemos K para los dos ejes, el X y Y, y empiezo a calcular la curva de pandeo. Para calcular la curva de pandeo tengo el coeficiente de imperfección alfa, que sería alfa I o alfa Z, y luego el gamma, y en este caso luego tengo el ángulo ρ, que es igual a 0,6, paréntesis 1 más alfa, paréntesis gamma menos 0,2, cierro paréntesis, más gamma al cuadrado. El bicho o la X mayúscula es igual a 1 partido entre el ρ más raíz cuadrada de ρ al cuadrado menos gamma x al cuadrado, y esto es menor o igual que 1. En este caso, cuando los momentos son distintos, tendríamos el momento en axil de una parte es igual al de la otra, a ambos lados de la viga o de la pieza, que las fuerzas en un lado es igual a otro, en ejes X y en ejes Y, a la sumatoria de X y de Y a un lado y a otro, y luego de los momentos a un lado y al otro. Para calcular el valor de la beta hay unas tablas que las tengo definidas según el tipo de estructura. Luego tendría que la beta, cuando está arriostado o empotrado a las dos partes, es 0,5. Cuando tengo una rótula y un empotramiento es 0,7. Cuando tengo una barra y un semi-empotramiento es B8 igual a 1. Con un pilar o solo un empotramiento, beta es igual a 2. Y cuando tengo una rótula y un empotramiento, beta es igual a 1. Para el cálculo de los ejemplos de beta, donde tengo un plano de pandeo XZ, y tendremos también que el beta Z es el plano de pandeo XY. También se pide que bajemos la beta sub i, que es igual a 2 veces el 1,8, para el soporte entre un pilar y otro, y además tenemos que ejercer la rigidez que queda entre una torsión y otra. Como parte de esto, el eje fundamental es la I, donde beta es el más grande que I, y el Z es el más débil, con el mismo valor. Otro ejemplo de cálculo beta sería el arriostramiento de estas columnas, donde tengo la vista 1 y la vista 2 para beta igual a 2 o beta igual a 0,7, donde el apoyo no se reduce a 1,8, sino que el apoyo está empotrado y no genera ninguna rigidez. Tendríamos de esta manera el pilar de estudio, ¿vale? Y a partir de ese pilar de estudio, beta 1 y beta 2.
El ejemplo de cálculo de beta sería igual, cálculo del perfil, visto la deformación en 1 y en 2, y como se puede ver, pues sin deformar y deformando el pórtico. Los esfuerzos axiles entre variables beta es igual a raíz cuadrada de 1 más a por el momento mínimo partido entre el momento máximo y todo partido entre b. La flexión de pandeo lateral. El apoyo es continuo, es puntual, en el I sub c es menor que 40 por I sub z. Luego I sub z es igual a TF por B partido entre 12. Luego la primera parte tenemos la pieza en I rayada a un trocito, donde el MD es igual al bicho por WI por F partido entre gamma. Luego tenemos que la X mayúscula de primer paso es igual a lambda sub T por la raíz cuadrada de WI por FI partido entre el momento, en el momento de ese punto, que es menor a 0,4, luego no pandea, luego XCT es igual a 1. Tendríamos también que en el momento de ese círculo, momento circular, momento rotacional es igual, en este caso, a la raíz cuadrada de los dos componentes al cuadrado. Y luego tenemos que el momento CR, ¿vale? CTV y CTW. El momento también para calcular la X tendríamos que la primera parte del momento CTV es igual a C sub 1 por pi partido entre la longitud por la raíz cuadrada de G mayúscula y sub Z y sub T por E. Donde G es igual a 81.000 newtons de milímetro cuadrado en megapascales, es igual a 210.000 megapascales la resistencia del material del acero. El IZ y el I sub C los sacamos del prontuario y el S sub C es la longitud que existe entre los puntos de apoyo. Luego en este momento, el siguiente que sería el momento CTW, hemos dicho que es el WI, el Willy, porque entonces se escribe así, por pi al cuadrado por E partido entre L sub C al cuadrado por E, y además por IZ al cuadrado y por C1. En este caso tendremos que el ρ es igual al momento estudiado, MCD partido entre la inercia por Z, más MD partido entre el área, y de aquí sacamos Z. Cuando no hay axis, Z es igual a 0. En el I sub Z tendríamos que TF es igual a B al cubo partido entre R al cuadrado, más raya de fracción H al cuadrado menos TF más Z partido entre 3 por W al cubo partido entre 12. Y debajo es TF por B más raya de fracción H medios menos TF más Z partido entre 3 y todo por TW. Para poder calcular el C sub 1 tendríamos el código técnico de edificación, el AIE, el código de estructuras, porque es el código técnico, luego está el código europeo y luego está el método de Argüelles, que son como 3 partes para calcular este C sub 1. En el tenedor, que es como yo lo llamo, es igual al momento de menor en el extremo por el momento mayor en el extremo. Y si no se puede hacer, pues se hace con interpolaciones. En el segundo paso lo que se hace es elegir una curva de pandeo, un coeficiente de imperfección del z gamma t. En el tercer paso de ese z gamma t sería multiplicar por 0,5 1 más alfa de lt por gamma tl menos 0,2 más lambda tl al cuadrado. En el cuarto paso gamma ct es igual a 1 partido entre gamma ct más gamma ct al cuadrado menos zt al cuadrado. Y esto es igual o menor a 0,1. En la flexocompresión, el pandeo por flexocompresión o la resistencia de las barras es igual a MD. Tenemos 3 diferenciaciones para todas las piezas, para piezas abiertas y para piezas cerradas. En todas las piezas, siempre que sean indistintas o no tengan condiciones esenciales o especiales, el MD es igual a lambda por A por FI partido de gamma más KI por ZMED más gamma Z por el Willy, por la F y por el gamma. Todo esto para piezas especiales tiene que ser menor o igual que 1. En el siguiente apartado para piezas abiertas sería exactamente igual, solo que el índice de la X sería la Z, en el anterior ha sido la Y, igual, menor o igual que el 1, ¿vale? La K aquí también es distinta, para piezas abiertas sería la específica. Y en el tercer caso, para piezas cerradas igual. Utilizaríamos la misma fórmula donde hablamos de la raya de fracción, en la parte de arriba el momento, abajo el bicho o la XZ, por el área, por la F sub I, por el gamma, más alfa sub I por K sub I, ¿vale? Y por partido entre GI más el momento, más N por el momento, W por FI por gamma menor o igual que 1. En este caso tenemos dos tablas, la 610 y la 69, con la 69 calculo la K sub I y con la 610 la CMI. Bien,
Y con esto, pues esta parte más o menos ha quedado explicada. Ahora en clase veremos las posibles dudas y nos pondremos a trabajar como ellas. El siguiente que veremos es algo de pandio lateral.